¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos esta noche a este nuevo live que tenemos. Estamos con un invitado de honor, el doctor Carlos Castañeda, neurólogo, especialista en esclerosis múltiple, que hoy vamos a tocar el tema de esclerosis múltiple primaria progresiva. Anita. Sí, doctor, lo tenemos por aquí porque queremos darle luz a un tipo en particular de esclerosis múltiple de la cual normalmente no se habla porque de pronto es la menos frecuente, ¿no? Entonces, la invitación con usted hoy es justamente para conversar sobre ella, las inquietudes que tienen las personas respecto a cómo saber qué implica tener este tipo específico de EM, y si es que pueden saber cómo es que la tienen o no. Y luego podemos ir conversando sobre algunas inquietudes que nosotros hemos ido recogiendo durante la semana. Si es que le parece, si quiere dar un Perfecto. contexto a esto, es bienvenido, por favor. Está en su Perfecto. casa. Ok, sí, claro que sí. Yo me siento así. Así que con mucho gusto compartir con ustedes un poquito del conocimiento respecto a este mal, ¿ya? Entonces voy a abrir mi presentación y espera Le comparto el para post. compartir Sí, pantalla. sí, 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 un segundito. Ahí está. Listo. ¿Ya puedo compartir? Se supone que sí. A ver, probemos. A ver, dame un minuto. Bueno, si usted sigue en Punta Cana, la verdad no sé cómo hará, ¿no? Un Pero poquito. parece congresista, usted ya disculpe que le diga, doctor. Increíble. Share screen y share. Ahí estamos, ¿Ya? perfecto. Estamos. ¿Listos? Sí. Ok. Entonces, empezamos. Ok. Bueno, así vamos a poner las piecitas en su sitio de cosas que son muy sencillas en realidad, pero como bien dice Anita, muchas veces no las decimos porque en realidad la mayor frecuencia de esclerosis múltiple se da para la forma recurrente remitente, de modo que a veces obviamos a las otras formas de esclerosis múltiple. De manera que ahora la vamos a conocer un poquito mejor. Y empezamos con una definición general que ustedes conocen ya de esclerosis múltiple, ¿no es cierto? Que es una enfermedad inflamatoria, desmilizante del sistema nervioso central y además de inflamación, trae consigo una, entre comillas, degeneración. Por eso le llaman enfermedad degenerativa e inflamatoria. Y daña no solamente la envoltura del axón o del nervio, sino también al nervio mismo lo secciona y puede producir pérdida de axones y neuronas, por supuesto. Entonces, pues la mielina sabemos que es la que envuelve al nervio y lo hace más veloz y eficiente para su transmisión. Y el daño de la mielina solamente ya nos hace daño, pero más allá de eso, cortar el axón es mucho más dañino, mucho más negativo para nuestras funciones neurológicas en general. Ok. Entonces, este slide lo conocen y lo han visto muchas veces, ¿no es cierto? En donde la inflamación es muy frecuente en los estadios iniciales de la enfermedad y se identifica por una manchita que capta contraste en la zona que está afectada, el nervio óptico, el cerebro, la médula, etc. Entonces, aquí, en este cuadro, solamente vemos algunas de las formas clínicas conocidas, ¿no es cierto? El CIS, que es el episodio inicial a veces de la esclerosis múltiple, que es el síndrome clínico aislado. Esta es la forma más estudiada, la recurrente remitente de esclerosis múltiple, y luego, como que pasados unos años de haber tenido esta forma, se supone que un porcentaje importante de pacientes con la esclerosis múltiple recurrente remitente pasan a una forma secundaria progresiva. ¿Ok? Entonces, estas son las dos formas, la recurrente remitente y la secundaria progresiva, para las que siempre hubo estudios, tratamientos, y
ni en esa ni en esta. La anterior estaba en inglés, esta está en español, y aquí tampoco vemos a la primaria progresiva, ¿no es cierto? Vemos siempre la inflamación en amarillo, los múltiples brotes, o sea, déficits neurológicos que aparecen tras la inflamación y luego que remiten y desaparecen los síntomas y vuelven a aparecer y se van acumulando un poquito la discapacidad y pasamos a una fase progresiva secundaria, ¿no es cierto? Pero aquí sí, aquí está digamos, un esquemita donde clasificamos las formas que antes dijimos. Primero, la forma del síndrome clínico aislado, que suele ser la forma inicial a veces de esclerosis múltiple recurrente. Esta en verde es la forma recurrente, la más común, la más frecuente de todas las formas de esclerosis múltiple. La siguiente es la secundaria progresiva y finalmente la primaria progresiva. Entonces, esta afecta del 10 al 20% de los pacientes que tienen en general el diagnóstico de esclerosis múltiple. Nos quedamos con 15%, ¿no es cierto? El resto están entre la recurrente remitente y secundaria progresiva. Doctor, una pregunta que pase. Hace poquito leí que había una última reclasificación de las formas de esclerosis múltiple y ya no consideraban el síndrome clínico aislado como una forma. De hecho, habían introducido otro tipo que tiene un nombre un poco más largo y complicado. Sí, ¿No es cierto? el CIS es el síndrome clínico aislado, pero antes de ese hay un término que se llama el síndrome radiológico aislado. ¿A ese te refieres, Anita? Sí, lo que pasa es que ya no lo están considerando como una forma a la par de recurrente, remitente recurrente, secundaria progresiva y primaria progresiva, ¿no? Claro. Solamente para clarificar eso. Sí. Bien. Ese Porque, y el es muy porcentaje me complicado. imagino que será, si se mantiene bien chiquito también, ¿no? Porque si tiene síndrome aislado, es casi como que pasas a remitente recurrente, Claro. ¿no? El asunto es el siguiente. Antes del CIS hay un síndrome radiológico aislado, ¿no es cierto? Sí. Ese que se llama RIS está como parte, digamos, del espectro diagnóstico, no está como una forma de Ah, ok, esclerosis múltiple, perfecto. Eso me ¿ya? parece bien. Entonces, es un concepto que ha aparecido merced a que los pacientes pues se toman imágenes por un dolor de cabeza, por ejemplo, y de pronto se ven imágenes típicas de esclerosis múltiple, pero el paciente nunca tuvo un síntoma. Entonces, a eso le llaman RIS o síndrome radiológico aislado. Entonces, Perfecto. eso es como que el espectro inicial a veces de la enfermedad. Luego, cuando el paciente tiene un síntoma y le hacemos una imagen y encontramos una lesión, a eso le llaman síndrome clínico aislado. Pero esto es como que parte del espectro de la enfermedad y eso no define a las formas de la enfermedad. Para hablar de las formas de la enfermedad, existe un término bien bonito que se llama los fenotipos de la esclerosis múltiple, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de fenotipos, hablamos de la recurrente remitente, de la secundaria progresiva y de la primaria progresiva solamente. ¿Ya? Los otros son parte del espectro clínico de la enfermedad que no tiene que ver con el fenotipo de la enfermedad, ¿ok? Perfecto, gracias por la aclaración, doctor. Seguimos adelante. Entonces, la primaria progresiva. Pues era la parte olvidada de la enfermedad, ¿no es cierto? En donde había muy poco estudiado y muy poco que hacer por los pacientes con este diagnóstico. Era la forma de enfermedad para la que no existía tratamiento. Ahora la historia está cambiando, ¿no es cierto? Ya existe tratamiento. 10 a 15% de los pacientes con este diagnóstico
no hay diferencias significativas en relación al sexo, es decir, puede atacar igual a hombres o mujeres, a diferencia de la recurrente remitente que puede ser 2 o 3 veces más común en la mujer que en el hombre. La edad de inicio puede ser 10 años más tarde que la recurrente remitente, de manera que entre los, vamos a decir, si entre los 30 y los 50 se diagnostica la múltiple, la recurrente remitente, la primaria progresiva entre los 40 y los 60. Tiende a dañar más la médula y por lo tanto ser más discapacitante. Digamos que tiene un pronóstico un poco más severo a largo plazo. La progresión de la discapacidad va más lento de lo que antes pensábamos, ¿no es cierto? Y pues tras 14, 15 años se puede alcanzar un índice de esta escala de discapacidad de 6. Sí, ahora la vamos a ver. Dos atenuantes para que nos ayuden a identificarla tempranamente. Los síntomas iniciales son sensitivos y cuando hay inicio en edades un poco más tempranas, estas dos características pues como que le restan un poco agresividad a largo plazo, ¿no es cierto? O sea, si te empieza esta forma primaria progresiva más temprano y empieza con síntomas sensitivos, quiere decir que no va a ser tan discapacitante a lo largo de tu vida. Doctor, Luego, pero, perdona que lo interrumpa aquí, pero para tener claridad. Si, por ejemplo, a mí me hacen el diagnóstico de esclerosis múltiple a los 30 años, ok, ¿es posible en ese momento, en esa edad, que se pueda saber que yo soy remitente recurrente y que no soy primaria progresiva? sí, claro. ¿Y eso por qué? ¿Por la cantidad de lesiones? ¿Por el lugar donde aparecen las lesiones? No, por la forma como se presenta. Ok. Ok, ahora vamos a verlo. Esta es la escala de la que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, pusimos el punto en 6. Acá está. Cuando empezamos a necesitar de un apoyo para la marcha. ¿Ok? Esta es la escala de EDSS de la que hablé antes. Y decíamos que tras 15 años de enfermedad, más o menos en la evolución natural de la enfermedad, se llega alrededor de este punto 6 de la escala de discapacidad en la cual necesitamos un apoyo para deambular. Entonces es una forma incapacitante. Por la característica es un empeoramiento constante de los síntomas, a diferencia de la remitente recurrente o recurrente remitente, donde hay un síntoma claro que aparece de pronto y entonces yo digo, uy, hoy amanecí con la pierna adormecida y cada día estoy empeorando al punto de que ya no puedo caminar. Entonces, al cabo de 2 o 3 semanas se pasó, ya se fue el adormecimiento, he mejorado en la fuerza y sigo mejorando. Entonces, ese es un brote de una recurrente remitente. En la primaria progresiva habitualmente no se ve eso. Entonces, es como un empeoramiento paulatino, muy lento, sin que muchas veces el paciente mismo lo note, sino que su entorno, su familia, le dice, oye, estás cojeando para caminar, o oye, ya no juegas pelota igual que antes, te caes a cada rato, ¿no es cierto? Cosas así. Entonces, hay un pequeño grupo de estos pacientes que en algún momento sí pueden presentar un brote que ellos pueden identificar y que le pueden manifestar eso al médico, y de hecho con las evaluaciones se puede ubicar la lesión que causó ese último síntoma, por ejemplo. Entonces, bueno, ya dijimos, la primaria progresiva suele ser más discapacitante que la RR, y un poco ahí quienes echan números y dicen que hasta la discapacidad se multiplica por 2 y es pocas veces reversible. De esta manera es que
los pacientes con este diagnóstico suelen necesitar más ayudas, particularmente para la marcha. Doctor, por Entonces, favor, sí. ¿podría volver a su diapositiva anterior en la que en la escala de discapacidad aparece la palabra muerte? A mí me gustaría que la gente tuviera claro este concepto porque siempre hemos dicho que la esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal, Ujú, ¿cierto? correcto. Si dice muerte en el número 10, entonces podríamos sugerir que estamos frente a una enfermedad que es potencialmente mortal. Le pregunto para esclarecer Ujú, la ok. idea. El que se figure ahí la muerte tiene que ver como de que en el 0 la persona está normal y en el 10 el individuo está muerto. Tiene que ver con que la escala esta es esencialmente motora y se refiere a que si caminas, si tu marcha es normal, si no tienes déficit, si tienes una discapacidad mínima, si estás caminando con un bastoncito, si necesitas sillas de ruedas o si ya estás postrado. Entonces, la postración puede producir complicaciones infecciosas que finalmente cobran la vida del paciente, porque como dice Anita, la esclerosis múltiple no mata, pero postrado y con severas limitaciones para el movimiento, puede haber complicaciones como escaras, infecciones urinarias recurrentes, neumonías aspirativas. Una de ellas puede que cobre la vida del paciente cuando estas son recurrentes o muy frecuentes. Y Sí, esto en realidad no lo vemos en los últimos 20 años. No he visto uno solo que haya sí, fallecido. por eso le preguntaba, porque más bien, si queremos tener una idea mucho más clara, inclusive podríamos irnos a otras enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil, ¿no? Que deterioran a la persona y la llevan efectivamente a un estado de postración total. Incluso los viejitos, Exactamente. ¿no? Cuando ya están postrados, comienzan a hacer una serie de complicaciones y lo que termina con sus vidas es justamente las complicaciones propias de la condición en la que están y no la condición misma. Claro. Es Eso es como el importante. Parkinson, ¿no es cierto? El Parkinson no mata. Exacto. Igual. En el caso, por ejemplo, de Juan Pablo II, empezó a los 50 años con su Parkinson y se Claro, murió a los 86, pero claro, andaba todavía el viejito con su palito. Lo mató una neumonía. claro, claro. Entonces, algo Gra- así pasa con esto. Gracias, quería que quedara claro porque a veces las personas se quedan con la palabra más fea de una Vamos a diapositiva. morir, como Sí, decía Luis es que es Carras. verdad, es que es verdad. Uno entra a internet y lo primero que ve de pronto es, no sé, pues la gente que está en la escala 7.5, que está en una silla de ruedas y no saben, no entienden que hay todo un paso previo para haber llegado al 7.5, ¿no? Y hablar de discapacidad. Claro. Y entonces esta es una escala de discapacidad que se aplica a varias otras entidades, ¿no? Ok, Doctor, gracias. disculpe, antes de seguir, disculpe que le interrumpa, pero sí quisiera aclarar, hay una consulta y me parece súper importante. Me dice si todos los diagnosticados con esclerosis llegan a pasar por todos los tipos de recurrente, primaria progresiva, secundaria progresiva. Yo creo que Mira, sería eso es interesante. Hay una escala de Kurske, que es esta, que tiene inclusive marcados los años en que se calculaba que el paciente con esclerosis múltiple por historia natural iba a llegar a estos niveles 7, 8, etcétera. Entonces, se calculaba que a los 15 años todos iban a estar en silla de ruedas. Y entonces, esto es historia del siglo pasado, porque Además, porque actualmente tengo pacientes que se están envejeciendo conmigo no empiece, doctor. Ese tema está feo, no lo tiene que mencionar. más de 20 aclarando. años y no tienen ni siquiera una mínima discapacidad, ¿no es cierto? Hacen su vida normal, tienen su trabajo, su actividad académica, social, familiar, etcétera, normal. Entonces, como digo, esta es una historia del siglo pasado, Creo o que para algunas formas muy agresivas de la enfermedad, pero que ha cambiado
la presencia de la medicina que se usa para este mal ha cambiado notablemente esta historia. Yo creo, doctor, que la pregunta está más dirigida a cómo saber, o mejor dicho, que las personas tienen que entender que hay tipos de esclerosis múltiple. Usted ya lo ha mencionado, pero la pregunta va referida a eso, ¿no? El tipo primaria progresiva, uno empieza siendo primaria progresiva, uno empieza siendo remitente recurrente, pasa a ser una forma secundaria progresiva. Solamente en ese caso es que se pasa de una a otra. Y en el caso de ser o empezar con un síndrome aislado, pasaría a una forma remitente recurrente, ¿no es cierto? Pero Claro. es como uno empieza, no es que todos pasamos de una etapa a otra, ¿no? Si somos remitente recurrente nos vamos a volver primaria progresiva. Eso no es así. No, la idea es que el espectro involucra desde el síndrome clínico aislado hasta la secundaria progresiva, si hablamos de esclerosis múltiple en general. Pero como bien dice Sana, las formas de esclerosis múltiple solo son tres: la recurrente remitente, la secundaria progresiva y la primaria progresiva. Entonces, el que empieza como recurrente remitente muere como recurrente remitente o a veces desarrolla la secundaria progresiva. Y el que empieza con primaria progresiva muere con primaria progresiva. No hay cambios. Perfecto, ya. Creo que por ahí va la pregunta. Gracias, doctor. Disculpe que lo estemos interrumpiendo. Está muy bien. Ok, entonces, si queremos conocer un poquito más la primaria progresiva, inclusive dentro de ella podemos encontrar un espectro clínico en el tiempo, ¿no es cierto? Y entonces hay etapas en las que la enfermedad está activa y nos va produciendo mayor dificultad, vamos a decir, para caminar. Pero hay etapas en las que la enfermedad está inactiva y no hay progresión de la discapacidad, pero también la discapacidad puede progresar de manera lenta sin que tengamos un nuevo síntoma, sino que vamos empeorando con los síntomas que ya teníamos, ¿no es cierto? Y como comentamos antes, hay algunos pacientes que de pronto ¡prum!, tienen un brote y mejoran un poquito, pero siguen empeorando. Entonces, la misma esclerosis múltiple primaria progresiva en esta forma de expresión clínica o fenotipo de la enfermedad puede tener fluctuaciones en el tiempo, ¿ok? En los que está estancada, no hay aumento de la discapacidad, no hay actividad, o en aquellas que está activa y produce un nuevo síntoma y nos va empeorando nuestras dificultades para caminar, para hablar, para controlar los esfínteres, etc. Y en esta otra, como dije, en donde sin que aparezca un nuevo síntoma, simplemente los que ya teníamos van empeorando lentamente a lo largo del tiempo, o aparece por ahí un brote. Entonces, la misma enfermedad puede tener este tipo de fluctuaciones en el tiempo, ¿no es cierto? Activa y progresando, activa sin progreso, inactiva y sin progreso, y inactiva activa con progreso. Bueno, ya me Doctor, hice bolas, pero ahí está el dibujito. ¿hay forma de saber, de tener idea de cuán rápido o cuán lento o en cuánto tiempo podemos hablar del avance de la enfermedad en las personas que tienen este tipo de esclerosis múltiple? O sea, podemos saber qué tan rápido va a avanzar el deterioro en las personas que tienen este tipo de esclerosis múltiple sin Sí, tratamiento. sí, por supuesto. Estamos hablando hasta ahora de la forma natural de la enfermedad, ¿no es Exacto, cierto? exacto. Que puede asumir en cualquiera de las personas que sufra de esta enfermedad, cualquiera de estas formas: activa con progresión de discapacidad, inactiva sin progresión de discapacidad
inactiva con progresión de discapacidad un brote o activa sin progresión de discapacidad de manera espontánea, de manera natural, sin intervención del hombre, puede ocurrir cualquiera de estas modificaciones en la evolución de la enfermedad. Y entonces, siendo así, algunos tendrán esta forma estable, estacionaria, sin progresión por años, o de pronto tendrán periodos cortos de este espacio y luego progresará su discapacidad. Lo que dije antes vale para la pregunta, Anita, y más o menos a los 15 años los pacientes llegan a un EDSS de 6 naturalmente. Realmente. Entonces, si empezamos a los 50 años, a los 65 estaremos por ahí. ¿Ok? Ok. Queda claro. Seguimos adelante. Entonces, el 85% de los pacientes con la forma de esclerosis múltiple primaria progresiva empieza con problemas de la marcha. Acuérdense que los síntomas de esclerosis múltiple valen para todos. O sea, trastorno cognitivo, visual, con neuritis óptica, adormecimiento o pérdida de sensibilidad, incontinencia o pérdida del control de los esfínteres, hormigueo o parestesias, como llamamos nosotros, debilidad, pérdida de fuerza, espasticidad, trastorno del habla, pérdida del equilibrio, etcétera. Todos son síntomas que se presentan en general en esclerosis múltiple, pero en particular en la primaria progresiva, el 85% de los pacientes empieza con un trastorno de la marcha. ¿Ok? Entonces, en el mundo de la esclerosis múltiple, en el área médica, existen unos criterios que tenemos que nosotros como médicos emplear para diagnosticar las formas todas de esclerosis múltiple, ¿no es cierto? Y entonces, pues van cambiando según los criterios se revisan y se actualizan. La última revisión es del 2017 y entonces más o menos para la primaria progresiva es que tenga al menos un año de progresión de la enfermedad. Esto por historia que se le hace al paciente, por preguntas que se le hacen al paciente. A la hora de la consulta. O a la familia, claro. Al menos 2 de estos 3 que vemos ahí, ¿no? Evidencia de diseminación en el espacio, en el cerebro, es decir, que hayan lesiones que estén en la parte alta del cerebro y en la parte baja del cerebro, o lo que llamamos el tronco encefálico, ¿no es cierto? Lesiones T2 se refiere a la forma como se ve en la En resonancia. la resonancia. Ajá. Y luego que tenga las características que conocemos en las lesiones de esclerosis múltiple, que son que estén alrededor de los ventrículos cerebrales, que estén cercanas a la corteza o que estén en la parte baja, como dije, en el tronco encefálico. La otra es que haya también no solo compromiso encefálico, sino compromiso medular. Y de hecho, aquí subrayar que la primaria progresiva afecta más la médula que las otras formas de esclerosis múltiple, ¿ya? La otra condición es que también este examen que hacemos para toda la forma de esclerosis múltiple, el de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, sea positivo. Entonces, si tengo A y B, suficiente. Si tengo B y C, suficiente. Si tengo A y C, suficiente. Así se establecen los diagnósticos. Parece sencillo, pero no es tan así. De manera que es parte del ejercicio que los neurólogos tenemos que hacer para para cumplir con 2 objetivos. Acercarnos lo más rápidamente al diagnóstico para beneficiar al paciente, ofreciéndole un tratamiento lo más temprano que se pueda. Doctor, Entonces, solamente para completar, porque de repente la gente no todos entienden. Cuando usted hablaba del líquido cefalorraquídeo,
estamos aludiendo a que eso es consecuencia de hacerse la punción lumbar, que ahora es Correcto. obligatoria como parte del diagnóstico, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, el uso de las estadísticas, la experiencia a lo largo de años viendo miles de pacientes a lo largo del mundo, permite que estas observaciones se puedan concretar en esas palabritas que decimos criterios para el diagnóstico. Entonces, si yo tengo un paciente que encaja en esos criterios, tiene esclerosis múltiple con muy alta probabilidad de acierto. Y pues si hay algo que me saca de esos criterios, entonces tengo que seguir evaluando a ese paciente hasta tener certeza de lo que yo voy a decir, porque eso terminará convirtiéndose en un tratamiento, que tratamiento no significa siempre solo un beneficio. Cada tratamiento tiene un costo, bueno, no solo económico, sino en el impacto en el cuerpo de cada paciente, porque a algunos, pues, les dará dolor de cabeza, a otros les molestará el estómago, y en fin, cada medicamento tiene sus complicaciones o lo que llamamos efectos adversos, los que en la mayoría de los casos son leves, ¿no es cierto? Y que podemos tolerarlos para recibir el beneficio del buen efecto de este medicamento sobre la enfermedad que tenemos. Doctor, Eh, perdón, para que suene un poquito de agüita, quiero hacer una pregunta, te voy a interrumpir. Porque Ujú. es que esta es una pregunta que viene justamente hablando del tema de las bandas oligoclonales. Está preguntando por aquí que si es posible que haya un diagnóstico de esclerosis múltiple positivo teniendo resultados de las bandas oligoclonales negativos. Correcto, sí, lo acabamos de mirar. Como dije, para esta particular forma de la enfermedad primaria progresiva, Ok. es necesario tener o cumplir 2 de los 3 criterios. No estamos hablando A y de B remitente no recurrente, incluye, nada de eso. no, estamos hablando de primaria progresiva. Sí, por eso, para que le quede clarísimo a las personas que nos están escuchando. Ya, lo vimos en el anterior Sí, slide. sí, sí, A sí. y B no incluye bandas. Si yo tengo A y B, o mi paciente tiene A y B, tiene esclerosis múltiple primaria progresiva. De manera que las bandas oligoclonales negativas no niegan que pueda Ya. tener la enfermedad, ¿ok? Gracias. Seguimos entonces. Esta es como que una diapositiva que es común para todas las formas de esclerosis múltiple, ¿no es cierto? En donde hay inflamación, daño de la mielina, daño del axón finalmente y pérdida de la función nerviosa, mediado por células que están normalmente en nuestro torrente sanguíneo y que deberían protegernos de los ataques externos. Sin embargo, estas se confunden y por alguna razón que todavía no entendemos completamente, se activan y se van contra nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? En general, esa es la explicación para todas las enfermedades autoinmunes, en particular, esclerosis múltiple, se va contra la mielina y el axón de nuestro sistema nervioso central. Y entonces, acá está la mielina, acá está el axón, y esto es lo que pasa con un nervio afectado por esclerosis múltiple. No solamente, como dije antes, se pierde la mielina, la envoltura protectora y facilitadora de la transmisión del impulso nervioso, sino que finalmente la fibra o el axón expuesto termina por morir y se segmenta y ahí acaba la transmisión, porque a pesar de que no haya mielina, el nervio puede seguir transmitiendo con más lentitud, de manera defectuosa, pero finalmente queda tanta longitud de él expuesta Claro. sin mielina que termina por seccionarse, pierde su vitalidad. Ok, entonces ahí
tenemos, por ejemplo, en este caso, una lesión en la parte baja de la médula y produce adormecimiento de los miembros inferiores. Ok, entonces, las lesiones de esclerosis múltiple en la primaria progresiva van a ser igualitas que para todas las lesiones de esclerosis múltiple. Y como dije antes, tiene mayor predilección por la médula. Y acá ven ustedes una médula con varias lesiones, todas características de esclerosis múltiple, ¿no Por es cierto? supuesto, entendemos perfectamente su placa, doctor. Por Ok. supuesto. Esta, Ahí está más claro. ahí está más difícil, porque esto parece una neurocisticercosis, pero es, por ejemplo, un estadio inicial de una esclerosis múltiple, que después la podemos ver así, ¿no es cierto? En donde hay lesiones que captan contraste y si se dan cuenta hay muchas lesiones. Enormes, ¿no? Además, Ujú. ¿no? Así es. Entonces, cercanas a la corteza, perpendiculares a los ventrículos, en fin, esas son las características de esclerosis múltiple. Ok, entonces, como dijimos antes, todas las medicinas que existieron siempre fueron para la forma recurrente, remitente o secundaria progresiva. Ok, entonces miren ustedes. Las terapias empiezan como en el 95, empezamos con terapias inyectables que eran de uso interdiario, diario, semanal, en fin, y fueron evolucionando un poco hasta ser, digamos, cada 2 semanas, con esta de acá. Finalmente apareció por ahí uno que se perdió estuvo creo que en el mercado un par de años y después salió uno que era subcutáneo y han vuelto subcutáneos, el ofatumumab y el natalizumab han pasado ahora a ser de administración subcutánea, de manera que estos todos son inyectables, ¿no es cierto? O subcutáneos o intramusculares, como es este de acá, el famoso Avonix. Doctor, el latalizumab no era una vez al mes, no era una infusión. Ha cambiado. Exactamente. El daclizumab era mensual. El ofatumumab tiene un esquemita un poquito diferente, pero finalmente termina siendo más o menos mensual. Y el natalizumab también sigue Mensual. siendo mensual, pero ahora ya subcutáneo. Estas son Ah, formas nuevas. cambiado. Sí, claro. Estamos actualizando, pues, Anita. Es que yo me he quedado pues por los Más 90 y te quedó tantos, en el año doctor. del, ¿Qué en le el puedo año de la decir? pera. Ok, entonces, en esta banda azul tenemos lo que llamamos infusiones y entonces desde el año 2002 se usaba mitosantrona, ya no se usa más en el mundo porque pues tiene muchos efectos adversos a nivel cardíaco particularmente, de manera que es tan tóxica que ya no se utiliza. Natalizumab es otra de las formas que dijimos aparece en el 2004 tras unas muertes por falta de experiencia, se retira del mercado, en el 2006 vuelve al ataque y hasta ahora lo usamos. Es para mí una de las medicinas más potentes para controlar la fase muy inflamatoria de la esclerosis múltiple agresiva o muy activa. Entonces, este medicamento lo tenemos ahora no solamente en infusión, es decir, que voy al centro de infusiones, me ponen una infusión a la vena que puede durar 2 horas, 4 horas, y luego de eso me voy a mi casa y sigo mis actividades. Actualmente el natalizumab, como vimos antes, ha pasado a ser de uso subcutáneo. En el 2013 aparece alemtuzumab, creo que llegó al Perú en el 2017 y es también un medicamento muy bueno. Es una infusión que se usa 2 años consecutivos, durante 5 días una infusión el primer año y 3 días la infusión el segundo año. La infusión más o menos toma 5 o 6 horas. Puede ser ambulatoria u hospitalizada. En el Perú suele ser hospitalizado el paciente. Y luego de esta infusión esperamos 4 años en que el paciente debe quedar libre de brotes.
Tengo un paciente que ya va llegando al 6º año y no ha vuelto a tener brotes, por ejemplo. Carlos. Y tenía una forma bien agresiva. Y era una forma agresiva que ameritaba correrse todos los riesgos Hizo que un uno ve montón. como Y ha medicamento. pasado, él ha pasado por todas, casi todas las medicinas previas que se han Claro. narrado desde el inicio. Estuvo desde la fase, desde la aparición de estas de acá, hasta el uso de la más potente para mí, que era esta, y finalmente decantó en esta y está muy bien, Está muy muy bien. bien, muy bien para él. Ok, finalmente en el 2018 llega ocrelizumab, que es una infusión también, que toma igual 4 a 6 horas, una mañana cada 6 meses, hay que hacerlo, y pues es el medicamento, digamos, que da mucha confianza por su buena eficacia, por su buena tolerancia y por la facilidad de administración que facilita la vida a muchos de ustedes, de manera que lo usamos con frecuencia en la forma recurrente, remitente. Las terapias orales, fingolimod en el 2011, teriflunomida 2013, 2014 dimetilfumarato, 2017 aparece cladribine. Todas estas tres son de toma diaria, al igual que siponimod, osanimod y ponesimod. A diferencia de cladribine, que es un medicamento que se parece un poco a la administración de alemtuzumab, porque el primer año se da 5 días de unas tabletitas el primer mes, luego al siguiente mes otros 5 días y después al siguiente año repetimos la historia y otra vez esperamos 4 años en que no debe haber recurrencias, ¿no? Finalmente, siponimod, osanimod, ponesimod están también aprobadas para forma secundaria progresiva de esclerosis múltiple. Entonces, de todas estas, combatimos la recurrente remitente y, en este último grupito, la secundaria progresiva. ¿Ok? Y entonces aparece que ocrelizumab no solo controlaba la recurrente remitente, sino que en un grupo de pacientes que estudiaron con primaria progresiva, dio por primera vez en la historia evidencia positiva de que controlaba el avance de la enfermedad, de manera que los pacientes tenían menos pérdida de volumen cerebral, menos progresión de la discapacidad y entonces como que podían estar más tiempo, digamos, estables. Inclusive en imágenes se ve que hay una atenuación o disminución de las placas, de las lesiones que aparecen en el cerebro en la resonancia magnética, ¿ok? Entonces le voy a hablar un poquito de ocrelizumab. Allá, este es un rompecabezas. Si es complicado su rompecabezas, mejor no lo Sí, explica con sus palabras, doctora. que tiene que ver con lo que dije antes, ¿no es cierto? Este grupito de acá son células de nuestras defensas que nos traicionan y en vez de defendernos nos atacan, ¿no es cierto? Y terminan dañando al sistema nervioso a través de los anticuerpos que generan atracción de células, digamos, que se encargan de matar a nuestra mielina, es que se producen estos actos y finalmente se agrupan y se quedan por ahí cercanos al cerebro para seguirlo dañando a largo plazo. Esa es una forma como en la primaria progresiva terminamos dañados por nuestras propias defensas. Ocrelizumab entonces es un anticuerpo recombinante humanizado que va a entrar a nuestro cuerpo y busca a un grupo particular de células que son los linfocitos B y los linfocitos B que tienen una marquita que es el CD20. Entonces estos son los CD20, este es ocrelizumab y entonces ocrelizumab
agarra y se sube a estas células y entonces va y lleva a esta célula hacia el linfocito B y le dice, este es el culpable. Y entonces esa célula, que es un natural killer, o sea, un asesino natural, va y la destruye. O esta otra que también la lleva y se lo presenta y le dice, mira, a este te lo tienes que comer y suácate, se lo come. Y de esa manera es que ocrelizumab lo va marcando al linfocito para que nuestras otras células de defensa vengan y aniquilen a estos linfocitos que están marcados contra nuestra mielina. Entonces, de esa manera, más o menos selectiva, vamos a tener menor riesgo de que estos linfocitos marcados nos ataquen. Es así como funciona. Y para que vean ustedes que esto se hizo con todas las medidas de seguridad en pacientes con el diagnóstico definido muy claro y en centros de investigación en todo el mundo. Yo participé de este estudio también con pacientes míos de acá de Perú que tenían el diagnóstico de primaria progresiva. Entonces, ellos fueron estudiados durante años y lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que la progresión de la discapacidad disminuyó. Por ejemplo, acá en una observación de 3 meses, la discapacidad se mantuvo sin progresión y fue diferente hasta en un 24% en aquellos pacientes que usaron el ocrelizumab contra aquellos que no lo usaron. En este mismo estudio se vio una disminución del volumen de las lesiones y acá miren ya van más allá, no 12 semanas, sino 120 semanas, ¿ok? Y la disminución fue importante en los que tenían placebo, es decir, los que no tomaron nada, tenían hasta un incremento del volumen de las lesiones de 7.4% y aquellos que usaron ocrelizumab disminuyó a un menos 3.4%, o sea que sí hubo diferencia significativa. Entonces, en este otro grupo también se observó la pérdida del volumen cerebral que en esclerosis múltiple pasa del 0.4, que es el límite normal por año. Entonces, en estos pacientes se acercó más a la normalidad y hubo una reducción relativa de hasta un 17.5% de la pérdida de volumen cerebral. Con respecto a la seguridad, se ve que el ocrelizumab en el grupo de estudio, hay 2 estudios, ópera y oratorio. Este me parece que es el de oratorio, en donde pues en el que usó interferón no, perdón, entonces este es el ópera. Los que usaron interferón contra los que usaban ocrelizumab. Entonces, en ocrelizumab hubo un muerto y en el ópera hubo 2 muertos, pero uno por suicidio, el otro por un problema intestinal que no tenía que ver con la medicina. En el otro grupo, en el oratorio, también. En el grupo de placebo, por ejemplo, hubo un muerto por un accidente de tránsito. En el grupo de ocrelizumab hubieron muertes por neumonía, por embolismo pulmonar o por un cáncer metastásico. Entonces, no es que la medicina produzca eso, pero son complicaciones que presentaron los pacientes en el estudio. Ahora, acá vemos también infecciones. Sí, por ejemplo, en el estudio ópera, los que usaron interferones tenían, 10% con infecciones respiratorias y en el grupo de ocrelizumab 15%, un poquito más. En el caso del estudio de oratorio, que fue contra placebo,
el 6% tenía infecciones respiratorias contra el 10% en ocrelizumab. O sea que, claro, como nos va a mermar la cantidad de linfocitos B que participan en nuestras defensas, nos va a bajar un poco nuestras defensas y va a ser de esa manera un inmunosupresor. Finalmente, la infusión se pone así, la primera vez 300 miligramos el primer día, 2 semanas después los otros 300 miligramos y para adelante cada 6 meses 600 miligramos en una sola infusión. ¿Ok? La premedicación, pues usamos metilprednisolona, usamos antihistamínico y paracetamol. Pero resulta que este no es el único anti-CD20 que existe y entonces esta figurita que tienen ahí al frente quiere decir que este estudio está publicado en una de las revistas más importantes de la neurología del mundo y valida de alguna manera que el rituximab, un medicamento que existe hace más Miles de de años. ¿sí? 15 años o más, también se podía aplicar a esclerosis múltiple y de hecho hay muchos estudios, particularmente en Europa, los suecos tenían ese tipo de indicación sin aprobación por su agencia reguladora. Ellos lo usaban para pacientes con esclerosis múltiple, no solo la primaria progresiva, sino también la recurrente, remitente, como se ve acá. Y finalmente tenían unos resultados muy parecidos a los de aquellos que mostró el estudio de ocrelizumab. Finalmente, sabemos que el rituximab es un anti-CD20, o sea, va a los linfocitos B que tienen esa marca CD20. Entonces, funcionan igual en teoría, ¿ok? Y en la práctica no hay ningún estudio tan bonito como el que les mostré antes, el oratorio o el ópera, para rituximab. Pero como decía, se ha usado en tantos miles de pacientes que se están extrayendo esas conclusiones para generalizar su uso. Y de hecho en el Perú también lo estamos usando, ¿no es cierto? El anticuerpo monoclonal quimérico, a diferencia del otro que está humanizado, depleta las células B. El estudio Olympus es uno de los más grandes acerca de su seguridad y eficacia. Ahí habían 67 pacientes con primaria progresiva, pero también habían otros con la recurrente remitente. Lo siguieron 2 años. Los efectos adversos más comunes fueron reacciones a la infusión como ronchitas, dolor de cabeza, etc. Y pues no hubieron mayores efectos adversos importantes. No hubo leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una de las cosas que se teme particularmente cuando se usa natalizumab. Y se vio que disminuye la progresión de la discapacidad, la atrofia cerebral y atenúa las lesiones en T2. En conclusión, ¿a quién se parece? A lo que A ocrelizumab. Claro. Exactamente. ¿Cuánto cuesta un tratamiento con ocrelizumab al año en números verdes y crudos? 100,000 soles. Sí, 90.000 o por ahí. ¿Cuánto cuesta un tratamiento con rituximab en 20, números verdes y 20.000 por ahí. crudos? Algo 20.000 de, a ver, 20.000 por ahí, creo. 20,000 soles, Sí. más o menos. ¿Tanta ¿Ok? diferencia puede haber? Sí, lo que pasa es Exactamente. que es importante que nos están siguiendo sepan que el ocrelizumab es un medicamento específicamente desarrollado o probado ya que funciona para esclerosis primaria progresiva, ¿no? El rituximab, por su forma, su composición, lo usan, se llama off-label, si no me equivoco, ¿no, doctor? Fuera de, Sí, ¿cómo decir? o sea, que Fuera del no listado, está, ¿no? ajá, que no, Exacto. o sea, a ver, hay una definición muy interesante que todos deben saber, que para que un medicamento pueda ser comercializado
y usado para una enfermedad o un síntoma en seres humanos, tiene que haber un proceso de investigación que parta de probar el medicamento en animalitos primero, luego en seres humanos voluntarios sanos para probar la seguridad y finalmente en seres humanos enfermos para que comparemos este medicamento nuevo con uno ya conocido o si es que no hubiera ninguno, con nada para una enfermedad determinada y entonces demostrar fehacientemente que este medicamento es claramente mucho más efectivo que darle a mi paciente el otro medicamento o que no darle nada. De esa manera es como las agencias internacionales, las más reputadas del mundo, la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, aprueban que estos medicamentos puedan usarse en seres humanos para tal o cual diagnóstico. En este caso, el único que está aprobado para la forma primaria progresiva de esclerosis múltiple en el mundo es ocrelizumab, pero por extensión, no solamente en el Perú, esto viene de la experiencia europea y la publicación que vieron viene también de por allá, en donde los médicos vieron la similitud de los dos productos y probaron en sus pacientes y les dio el mismo resultado o un resultado bastante parecido, que no ha tenido toda la rigurosidad de la exploración, de ponerlo al paciente con un diagnóstico definido en comparación con otro grupo de pacientes que no recibieron nada y seguirlos paralelamente con resonancias cada 6 meses, con estudios de punción lumbar, de sangre, etcétera, y chequearlos cada mes para ver si tienen una infección, un resfrío o lo que fuera. Entonces, no tuvo esa rigurosidad de manera que no está aprobado específicamente para esta enfermedad, de manera que se usa, como dice Anita, como que Fuera del listado. fue sin una aprobación Oficial, específica. oficial, Oficial. Esa es la palabra, oficial. Anita. Esa es la palabra. Ok. Así es como se manejan estas enfermedades. Y en el caso de esclerosis múltiple, primaria progresiva, porque eso es lo que hoy nos reúne, hay ensayos que están probando otros productos que no solamente son los anticuerpos monoclonales, sino unas medicinas nuevas, los inhibidores de una enzima, de un tal Bruton, ¿no es cierto? Y que está funcionando aparentemente para la forma recurrente remitente, pero también la están probando para primaria progresiva. Así que esto no ha terminado, estamos investigando, estamos estudiando, hay pacientes peruanos que están participando en esos ensayos y todavía están en evaluación, todavía no hay resultados Doctor, de estos una estudios. pregunta. En ningún caso está ni siquiera como off-label el trasplante de células. Porque Mira, en el caso de esclerosis múltiple, a ver, por lo menos yo conozco a 2 personas que han hecho ese tratamiento fuera del país. Eh, una de ellas incluso se fue a Rusia, hay otro que iba a México y están muy bien. Tenían una forma muy agresiva y están bastante, no bastante bien, están absolutamente estables en el tiempo. La pregunta en todo caso sería si ese tratamiento, entre comillas, porque entiendo que no está considerado aún como oficial, funcionaría también para el caso de primaria progresiva. claro, hay algunos pequeños detalles en cuanto a la fisiopatología que diferencian un poco a las formas agresivas de la esclerosis múltiple recurrente remitente de esta. Sin embargo, digamos, el consenso general aprueba el trasplante de células madre para
la forma recurrente remitente en su forma agresiva, en la cual ya no hubo respuesta a ninguno de los medicamentos conocidos. Ujú. Entonces, en ese punto, sí te recomiendan correrte el riesgo de someterte a una ablación medular en la que te quitan todos tus leucocitos, Es una quimio, pues, ¿no? Y es ajá, como que te resetearan, te tal cual. dejan en cero y te vuelven a poner las que te sacaron antes de hacer esto. Y entonces vuelves a generar tus defensas. Ese reseteo es exitoso en la gran mayoría de los casos, pero claro, involucra una logística muy importante que no tenemos en el país, Ujú. y al menos para esta enfermedad diseñado, y que, claro, involucra también muchos riesgos, ¿no? Entonces, que hayan estudios específicos para esclerosis múltiple primaria progresiva con trasplante medular, no lo conozco. Ok, doctor, antes de pasar a las preguntas, que tenemos algunas, porque ya estamos también con el tiempo, son las 9:10. Sí. Quería hacerle yo una con respecto a lo que está pasando en el Perú, ¿no? Nosotros, nuestra realidad es que las personas con el tipo de esclerosis primaria progresiva no tienen acceso, si están en salud o tienen el SIS o forman parte de las fuerzas armadas o policiales, no tienen acceso al medicamento, ¿no? A ocrelizumab en este caso. Ujú. Si rituximab es una opción, sería la recomendación que las personas intentaran verse de manera particular con un neurólogo, con un especialista, para intentar el uso de este medicamento que al parecer funciona como ocrelizumab sin ser igual. Claro. Lo digo por un tema de realidad y por un tema, nosotros estamos, como usted sabe, luchando mucho tiempo por el tema de acceso a medicación, a tratamientos. Y como usted dijo al inicio de esta conversación, las personas con primaria progresiva siempre han sido como las olvidadas, ¿no? Para la investigación en general en el mundo. Ujú. Todos los tratamientos que han salido y que siguen saliendo son en general para el tipo remitente recurrente. Recién ahora hay algo para secundaria progresiva. Pero este único tratamiento que hay para primaria progresiva y el que usted acaba de mencionar con el rituximab, podría ser una opción para los pacientes que no pueden acceder a, a ocrelizumab, ¿no? En la medida en que seguimos luchando para que se apruebe. Es Claro. una reflexión más pregunta. Claro, bueno, en principio tenemos que reconocer que este país donde vivimos no es un estado, bueno, el estado nuestro no es un estado protector, no es un estado que apueste por la salud de su población. En el mundo, para enfermedades raras, por ejemplo, se definían como aquellas que se presentaban, voy a poner un ejemplo, en 10 de cada, digamos, 10.000 personas. Hay otros que ponían una enfermedad rara, sí, es aquella que se presenta en 10 de cada 50.000. En el Perú, una enfermedad rara creo que te la ponen en 10 de cada millón. Casi Entonces, 100.000. como para no meter a Sí, nadie dentro de a ese grupo, nadie. El listado es bien finalmente, corto, sí. así es, finalmente tienen un acápite especial para las enfermedades que demandan medicamentos de alto costo, ¿no es cierto? Pero a Eso ver, es el tema es que nosotros estamos dentro de esa lista. ajá, Esclerosis múltiple está considerado dentro de esa lista. listo. Y entonces viene la segunda parte de la trampa de un estado no protector. Y dice, sí, claro, esto lo vamos a poner en el SIS. Y viene el SIS y dice, ¿qué medicamento es? No, ese es de alto costo, eso no entra en la lista, busquen otra cosa. O si no, el SIS manda un expediente al MINSA para que aprueben el uso del medicamento y el MINSA dice no porque tiene mucho efecto secundario. Claro, Entonces tenemos pacientes que están 6 años esperando por la aprobación
de un medicamento, de un tratamiento que nunca llega, y claro, cuando llega de pronto ya es muy tarde. Claro, es como en salud, ¿no? Que tienen lo mismo, Es los peor. mismos criterios que dicen, bueno, ese medicamento no está aprobado, así que no se usa. Oiga, pero ocrelizumab sí para la forma primaria progresiva, es el único medicamento aprobado. Igual no está en mi petitorio, es un producto de alto costo, no entra. Le demuestras con todas las pruebas que tienes de la información científica a nivel mundial y dicen, no, tiene mucho riesgo, mejor no, les doy nomás otra pastilla que tiene más riesgo y que cuesta 10 centavos. Y estamos hablando de acetopina. Chirinos. Bueno, sí, es que es la verdad. El tema aquí es que, gracias por estar con nosotros, porque lo que queremos es que las personas se involucren y que sean parte del cambio. Nosotros Claro, como organizaciones no podemos hacer más si es que no contamos con el apoyo de la persona que está directamente siendo vulnerada en sus derechos de salud, ¿no? Por eso es que hemos empezado esta tanda de lives con usted. Pues tiene mucha experiencia con pacientes con ese tipo de esclerosis múltiple y los ha tenido bajo tratamiento desde que llegó aquí experimentalmente o como así es, protocolo el ocrelizumab hace así es. muchísimos años, ¿no? Creo que 15 o por ahí o más. Tranquila, Anita. Tranquila, sí, sí, es que no debemos de hablar de años, pero es que es la verdad. Entonces, esa era una reflexión con la que yo quiero terminar esta parte antes de pasar las preguntas rapiditas, que básicamente que sepan que estamos trabajando muy duro para que las cosas cambien, pero cuando necesitamos que ustedes participen de este cambio, tienen que respondernos, ¿no? Y tienen que pelearla junto con nosotros, porque llega un punto en el cual nosotros no podemos hacer más. Si el médico tratante tiene que hacer un expediente, ustedes tienen que estar detrás de su médico para que el médico leve el expediente y hacer seguimiento. Nosotros podemos hacer seguimiento dentro del sistema y saber por qué lo han rechazado y pedir que lo vuelvan a revisar, pero en todo caso, nosotros como pacientes tenemos que estar más empoderados, empoderados y ser más proactivos. Me callo porque si no sigo hablando y pasamos a las preguntas rapiditas, doctor. Meli. Sí, voy a enfocarme en las preguntas que son de primaria progresiva, que es el tema que hemos tocado el día de hoy. Tengo, si hay ensayos conocidos ahorita actualmente para usar el rituximab en primaria progresiva. Si hay ensayos corriendo en este momento en el mundo, no ninguno que auspicie el laboratorio que es dueño de la molécula, que es Roche. Ok. Y no hay ningún Es, estudio comparativo tampoco. es Eh, justo lo que Estudios comparativos de ocrelizumab con rituximab, Sí, contra rituximab. no creo, No porque creo. Yo se le sabría, cae yo se encima sabría, Roche. yo se sabría, Sí. ¿no? A ver, Doctor, tengo una consulta que dice, discúlpame Ana, no, dale. tiene esclerosis múltiple primaria progresiva y toma aciatropina por orden de su médico hace 2 años, pero siente que la enfermedad está avanzando. Va a seguir, Igual como usted comentó, esto va a seguir un va a seguir avanzando. proceso, sí. De repente aquí complementaría esa pregunta si es que funciona tomar prednisona, que esa es la otra cosa que le dan a los pacientes. Eh, ah, Es que en ningún lugar no del te rasques ahí, mundo, así, doctor, yo sé, pero tenemos que sí, preguntárselo para que la sí, gente lo sí, sepa. está bien, bienvenida a la pregunta. En ningún lugar del mundo se usa esa medicina. Hace 50 años, tal vez, pero en ningún lugar del mundo actualmente se utiliza. Así que creo Punto que y no, pelota, dice papá. creo que no debo decir nada más. Ok, acá hay una pregunta respecto al protocolo de Coimbra, doctor. Ajá. Dice que resulta bastante, que las lesiones mejoran. Y si por favor pudiera aclarar un poquito eso. Yo creo que con una respuesta concreta y puntual daríamos respuesta a esta inquietud. Eh, claro,
¿cómo se llama? Una respuesta cruel sería, ¿para qué irse a buscar estafadores fuera del país si acá tenemos los propios? Pues démosle de ganar acá a la gente que estafa. Es una estafa. Ok. Meli. Yo tengo una, sí. Doctor, la paciente dice, ella tiene en su caso casi 8 años con hormigueos en las manos y los últimos 3 con hormigueos en los pies. ¿Se podría decir que es una secuela que le dejó la esclerosis o que está avanzando la esclerosis? Eh, bueno, si nunca los tuvo y los está teniendo recientemente, puede que haya tenido una nueva lesión, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que dependiendo de la forma de esclerosis múltiple que tenga, es una enfermedad que está activa porque está teniendo un síntoma nuevo. Hay que recordar que un Hay que síntoma recordar. nuevo que dura más de 24 horas es como para tocarle la Ujú. puerta a su médico, ¿no? Así que vaya a su médico. Vaya a su médico. Aquí Patricia nos preguntan, pone, está refiriéndose al Lentosumab, ¿esa infusión es para tratamiento primario o secundario o es muy avanzado? No le ha quedado muy clara la explicación que dio respecto Ocrelizumab, a su uso. No, Rituxi. no, al Lentosumab. Ah, Alemtuzumab es un medicamento que se utiliza eh, para las formas muy agresivas de la enfermedad. Entonces, vamos a destruir otro mito, Anita, en este Ok, instante. Ay, me dele. encanta. Eh, existe en muchos lugares del mundo todavía y en nuestro país, pero no solamente en en el cerebro de los médicos tratantes, sino que también en el paciente mismo, la creencia o el concepto de las líneas de tratamiento, ¿no es cierto? Y dicen, hay una línea primaria, y cuando falla hay una línea secundaria, y cuando falla hay una línea terciaria, y lo más probable que eso en el tiempo, esto sea que lo vamos a tratar con la medicina terciaria al paciente ya postrado. Entonces, eso cambió, ya no existe, ya no hay líneas de tratamiento y ahora el tratamiento es individualizado, personalizado si queremos, Ujú. para cada paciente, de manera que si yo tengo un paciente que de pronto un día viene con una enfermedad brutal, así que lo está discapacitando rápidamente, yo le doy de frente al Entusumab y no tengo que pasar por No va a ponerle esperar, claro. interferón y después que probarle el otro interferón como de manera precaria e ignorante hacen en la En seguridad salud, social. claro, en salud, Ujú. sí, sí. Y hay Doctor, otra consultita yo, me toca a mí, por favor, sí, disculpe. dale, dale, te respetaré. Si estoy diagnosticada con primaria progresiva y no tengo un tratamiento inmunosupresor, ¿puedo someterme a un tratamiento quirúrgico? Sí, claro. ¿Por qué no? A ver, yo tengo aquí otra, que, bueno, la voy a responder yo las dos. Patricia dice, ¿todos los tratamientos brinde salud? La respuesta es no, solamente los interferones. Y Miriana dice, ¿y las compañías de seguro cubren el costo de un tratamiento con ocrelizumab? La respuesta es Sí, sí. por supuesto. Y Stephanie nos pregunta, ¿cuándo se usa ocrelizumab? Claro, debe ser porque usted mencionó que se usaba para la remitente recurrente y también como principal para La primaria primaria progresiva. progresiva como Sí. el único tratamiento Ujú, existente oficialmente declarado. ujú. Y aquí, a ver, dice, buenas noches, una consulta. Estas opciones que dan de apoyo en páginas como Crebus, perdón, Ocrelizumab, que proporcionan este medicamento para los pacientes que son diagnosticados con esclerosis múltiple, tienen un área de apoyo a las personas que no cuentan con un seguro y son de confianza. La respuesta es que no. Lo voy a responder yo, doctor, discúlpeme. Ujú. El tema es que ningún laboratorio, independientemente del medicamento que sea, tiene un sistema en el que dé medicación de manera gratuita al paciente. Lo que sí tienen los laboratorios son
formas de apoyo, sobre todo con seguros privados. Lamentablemente no hay forma. Si uno no tiene dinero y no tiene un seguro privado, tendría que pagar el costo de lo que es el medicamento directo, ¿no? Sí. Doctor, sí, Dale, Miri. sí, Dime. ¿cuáles son los principales efectos adversos del rituximab? Lo mismo que del ocrelizumab, es No, no decir, queremos saber. que cuando te pasan, ¿no vas a querer? No, no hemos leído la posología. Esto les da dolor de cabeza a algunos, a otros les da un poquito de ronchitas por un rato, a otros les produce una especie de baja de la presión, O le y sube, como a mí, perdón, o le sube, como en mi caso. sí, en otros, como dice Anita, les produce hipertensión, algunos más la ansiedad les da taquicardias y cosas de ese tipo, pero la verdad es que administrado lentamente, como dice el protocolo, y no en 2 horas, sino en 4 o 6 horas, pues da muy pocos efectos adversos. El más común que me han reportado mis El pacientes dolor es dolor de cabeza. En todo caso, la pregunta de Rosy va más a efectos secundarios a largo plazo, yo a creo, ¿no? largo plazo. Y ella, y usted ya lo mencionaba, ¿no? El tema de las infecciones, de pronto, Claro. por ahí. Sí es importante mencionar que al tener un tratamiento inmunosupresor te hace más propenso a ciertas infecciones Así es. Es también. interesante esto porque eh, lo que vimos hace un instante fue una cosa muy, digamos, destacada de un estudio que tiene muchísima información. Y entonces, ese es el estudio que se hizo así cuadradito para que pueda el medicamento ser aprobado por una de estas entidades tan rigurosas como la FDA. Acá el Digemid no aprueba nada Por porque Dios, no tienen sin ninguna forma de comentarios. hacer investigación ni nada. Bueno, el asunto es que en el mundo real, aprobado el medicamento que se aprobó tras haber investigado, infundiendo este medicamento a 1.000 o 2.000 pacientes, actualmente lo usan decenas de miles en el mundo. Y entonces se está viendo lo mismo que se vio en el estudio de investigación inicial, que le llaman el estudio pivotal, que sí hay una mayor frecuencia de infecciones, particularmente infecciones respiratorias, pero también urinarias y en general a lo largo del tiempo en pacientes que tienen 10 años o más recibiendo el tratamiento se mantiene primero la eficacia, segundo la seguridad, en donde no hay una elevación de las infecciones por el uso de este, entre comillas, inmunosupresor por 10 años, no lo hay. El paciente sigue recibiendo el beneficio del medicamento y bastante seguro haciendo su vida normal. Claro, normal es que no te vas a ir a comer un anticucho Claro, en la a la esquina, pues, esquina, ¿no es en cierto? los agachaditos tu sopa, Y en pues. caso, hay una pregunta y en verdad me parece interesante porque inclusive yo también lo había pensado. ¿Hay algún tratamiento profiláctico que se pueda tomar para evitar algún tipo de infección? No, Como para proteger el cuerpo, no. Y mi Porque cranberry, y mi sería, cranberry sería es, un, mi cranberry entonces es sano, un placebo. comer sano y hacer actividad física frecuente. ok, Doctor, ha sido usted muy amable como siempre. Lo invito a que se bañe en su mar de Punta Cana. Luego me voy un ratito a darme un chapuzón. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Estoy segura que todas las personas que nos han seguido hoy se han quedado con las ganas de escuchar más preguntas. más. Pero bueno, ya vamos a tener de aquí a 2 semanas otro live Ok, en el cual seguiremos conversando de otros temas relacionados a esclerosis múltiple. Muy amable, gracias por su tiempo. gracias. Yo Lo la veo felicito a pronto. ustedes por este trabajo de difusión. Como tú dices, nada mejor que empoderar a la comunidad y a las asociaciones
del conocimiento, de sus derechos y de, a través de ellos y su fuerza, conseguir para nosotros mismos, los neurólogos, los objetivos de bajar los precios, meter al sistema privado, al sistema del Público. seguro integral o en la seguridad social y hacer los cambios que sean necesarios. A nivel de Congreso no creo que valga la pena hacer nada, puro asno hay ahí, así que esperemos que cambie la historia y ustedes sean parte de eso. En todo caso, es importante que todos sepan que no podríamos hacer fuerza si es que no tuviésemos el apoyo incondicional de personas, médicos como usted, ¿no? Porque este tema de involucrarse va más allá de un tema del conocimiento y del manejo dentro de su especialidad. La parte humana es básica, es esencial y eso lo apreciamos un montón quienes somos pacientes y también quienes estamos convocándolo para este tipo de actividad, que ya estará podrido usted porque todo el tiempo lo estamos fastidiando y lo No, siempre lo seguiremos hago con mucho molestando. gusto, con mucho gusto. Que tenga buenas noches Ok, y buen fin buenas de noches. semana, doctor. Hasta luego. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego, gracias Meli. Gracias, Chao a Anita. todos. Beso. Chao.